Buenos días. Buenos días, señores. Usted sabe a lo que venimos, señora. Aquí tiene usted la orden judicial para registrar su casa. Muy bien, señores, pero yo les repito que aquí en mi casa no dejó ese señor ningún chaleco de mallas. Y esas otras cosas que dicen ustedes. Pueden pasar a registrar todo lo que gusten. Mientras allá en el pueblo serrano se disputan el tesoro de Porfirio Cadena, en Monterrey los agentes policíacos siguen buscando el chaleco de mallas del bandido, así como la peluca y la barba con la que tantas veces se disfrazó de anciano y burló a sus perseguidores. Nosotros sabemos que la dueña de aquella casa de asistencias, en la calle de las Tenerías, ya puso en lugar seguro aquellas pertenencias que le dejó bajo su responsabilidad Porfirio al ser aprehendido por la policía. Por lo tanto, no es nada extraño que los inspectores Riverol y Castillo fracasen en su intento de dar con aquellos objetos. No encontraron nada, ¿verdad? Nada, señora. Usted sabía que no encontraríamos nada, ¿no es así? Seguramente, porque nada de eso dejó aquí ese señor. Cuando Porfirio quiso ir al corral, señora, lo hizo con la intención de despojarse del chaleco de mallas y esos postizos dejándolos por allá. Y cuando regresó y pidió un poco de agua, lo hizo para comunicarse con usted y advertirle que los recogiera y que se los guardara. Siento contradecirle, señor, pero no fue así. Yo solamente le ofrecí el agua. Él solo habló para darme las gracias y allá va unos cuantos pasos de ustedes. Distancia suficiente para hablar en secreto con usted. No, señor. Nada hablamos en secreto. Si ustedes sabían todo eso que acaba de decirme usted, ¿por qué no se lo impidieron? Pues porque en aquel momento no lo sospechamos. Mire, señora, yo quiero explicarle esto. Nosotros conocemos perfectamente a Porfirio Cadena porque lo hemos perseguido en distintas ocasiones. Yo le voy a adivinar lo que hizo con usted, como lo dijo hace un momento el compañero inspector Castillo. Porfirio pidió que le permitiesen ir hacia adentro, porque pensó que si el chaleco de mallas y los postizos caían en nuestro poder, pues ya no los volvería a ver. Los dejó por allá. Desgraciadamente nosotros no sospechamos tal cosa en un hombre rendido y resignado. Llegó, pidió beber agua, y al hacerlo, habló con usted en voz baja rápidamente. Yo tengo la seguridad que Porfirio la amenazó, señora, diciéndole que si no le guardaba bien esas cosas para cuando él volviera, la mataba. No, señor. Usted lo niega, naturalmente, por lo mismo, por la amenaza que pesa sobre usted, por el temor de que ese hombre vuelva un día y pueda cumplir su amenaza. Pero si eso la hizo vacilar a usted cuando lo acabamos de detener, no debe surtir los mismos efectos ahora, cuando ya sabe usted que Porfirio ha sido sentenciado a cadena perpetua en las Islas Marías, allá, en medio del mar, en una prisión de donde nadie escapa, de donde nadie vuelve. ¿Para qué quiere usted obedecer aún las órdenes de Porfirio Cadena, señora? Ya no puede hacerle daño. Haga usted de cuenta que está muerto, porque nunca más volverá a la vida de la civilización, y cuando muera, su cadáver será echado al mar. ¿Verdad que ahora está usted dispuesta a entregarnos el chaleco de mallas y esos otros objetos? Están ustedes equivocados, señores. Si fuera así, como ustedes suponen, si él les hubiera entregado todo, pero no es así, se los aseguro a ustedes. Muy bien. Perfectamente. Nos retiramos, señora. Pero sepa usted que la posesión de esos objetos del prisionero la colocan a usted en calidad de encubridora o cómplice de Porfirio Cadena. Me va a dispensar que se lo diga, señor don Benito. Pero Pedro Sauzón le echó mentiras al asegurarle que no sacó ese tesoro de Porfirio. Aquí está esta muchacha que no me dejará mentir. Nosotros lo vimos, señor don Benito. Nosotros miramos a los dos Sauzón al pie del encino viejo de la meseta. María Isabel sacaba la tierra con una vasija que llevaba, mientras su hermano Pedro escarbaba con el talache. Y no nos movimos de ahí hasta que miramos que sacaron la castaña medianita que le digo a su merced. Luego nos escondimos a un lado del camino y los miramos pasar en los caballos. Pedro Sauzón llevaba la castañita sobre la cabeza de la silla, sosteniéndola con una mano, mientras con la otra llevaba la rienda del tenco. Esa es la verdad, don Benito. Patra, me gustaría que habláramos tú y yo a solas, porque tu hija es muy muchacha para oír ciertas cosas. Sí, señor. Vete pa' la tartana, mija, y allá guárdame. Sí, mi mamá. Me extraña mucho una cosa, Petra García.
¿Cómo iba Porfirio a decirles a los Sauzón dónde tenía enterrado ese dinero? ¡Pasa! Si no nos extraña nada que haya existido ese tesoro enterrado, porque sospechábamos que en sí era. Pero ¿cómo pudo Porfirio revelarles el secreto a sus peores enemigos, digo yo? Ya sé lo que quiere decir usted, don Benito. ¿Por qué en vez de decírselos a los Sauzón, no se los dijo a ustedes, Petra García? Ya que se han fregado por él, ya han expuesto la vida por él, nomás explícame eso, mujer. Sí, don Benito Cuevas, se lo voy a explicar. Nosotros, Juan y yo, fuimos a visitar a Porfirio en su celda. Nos dejaron entrar porque les dijimos que éramos de su familia. Bueno, pues comenzamos a despedirnos. Yo diciéndole que sentía mucho que lo mandaran a esa prisión tan dura. Entonces, cuando Juana le dijo, ansina como él le decía, mi apá, Porfirio se dirigió a mí y me preguntó, ¿es verdad que esta muchacha Juana es hija mía? Y pues, la verdad, don Benito Cueva, se me arrugó el corazón para echarle una mentira al hombre que iba a ser mandado a una prisión de donde no volvería nunca. Y le dije la verdad, le dije, Porfirio, Juana no es hija tuya. Y luego le expliqué de quién creía que era hija mi Juana. Y entonces Porfirio levantó el brazo y me rumbó una cachetada que por poquito me hace caer por el suelo. Oh, sí. Yo me puse a llorar y Juana también. Y el centinela de la celda abrió la puerta y nos ordenó que saliéramos. Yo estoy segura, don Benito Cueva, de que Porfirio nos iba a dejar a nosotros ese dinero. Pero a mí se me metió lo sincerota, lo francota, y le dije a aquello que lo disgustó mucho. Ahora comprendo por qué Porfirio prefirió hablar de su tesoro con los Sauzón. Bueno, Petra García, no se ha perdido todo todavía. Yo voy a acompañarme de la autoridad y tenemos que obligar a los Sauzón a que nos entreguen ese dinero que no les corresponde. Quiero que me digas cómo era exactamente la castaña que sacaron del pozo los Sauzón. Pues, le voy a decir cómo era. ¿Por qué me defienden? ¿Qué delito he cometido yo? ¡Esto es un abuso! ¡Esto es un abuso! Usted no es ninguna autoridad, don Benito Cuevas. Mientras te tenemos aquí en la comandancia, Pedro Sauzón, los empleados y mi ahijado Agustín Reyes están buscando la castaña del tesoro en tu casa. Y si no la hallan, vas a tener que decirnos dónde está. De lo contrario, te va a costar muy caro. ¿Qué buscan aquí en mi casa? ¿Quién es usted, Agustín Reyes, para venir a registrarme en mi casa? Mira, muchacha, ya revoloteamos todo y no hallamos la castaña del dinero que sacaron de la meseta. Si no nos dices dónde está, tendrán que decirlo Pedro, tu hermano. Pero como tu hermano Pedro es muy testarudo, no va a querer decir la verdad y entonces le vamos a dar muchos trancazos hasta que lo diga. Aprovechaos. Lo mejor que es que nos digas tú dónde está esa castaña. ¿Dónde la escondieron, Isabel? No sé. Yo no sé nada. Pedro Sauzón, el otro día tú me amenazaste con pistola, aprovechado porque estabas en tu casa. Ahora puros reatazos me vas a decir dónde está la castaña del tesoro de Porfirio Cadena, o te vamos a moler a golpes. Hagan de mí lo que quieran. Yo no sé nada. Yo no les diré nada. ¿Dónde tienen escondida la castaña, Pedro Sauzón? No sé, no sé. ¡Échenle pajuelazos, échenle! ¡Ay! ¡No me peguen! ¡No me peguen! ¡Échale! ¡No! ¡Échale más! ¡Órale! Aquí venimos con una molestia, señor encargado. Sí. Nosotros, esta y yo, somos testigos que Pedro Sauzón, ayudado por su hermana María Isabel, escarbaron al pie de un encino viejo arriba de la sierra, a un ladito de la meseta, y miramos muy bien cuando sacaron del pozo una castaña medianita, sí, donde con toda seguridad está el tesoro que me dijo Porfirio que había dejado enterrado para su familia, para que los de su familia no sufriéramos hambre y miserias cuando él nos faltaba.
Y como yo soy de la familia de Porfirio, porque usted si no lo sabe, lo habrá oído decir, que él y yo tuvimos arrejuntados una temporada. Y esta mi hija Juana es hija de él. Pues... Oiga, mi mamá. Tú cállate. En tales circunstancias, señor encargado, vengo a pedirle que les exija a los Ausón que nos entreguen inmediatamente, sin excusa ni pretexto, ese dinero o la parte que nos toque como los familiares más próximos al mentado Porfirio Cadena. Doña Petra, y si ustedes son de la familia Porfirio, ¿por qué no les dijo él a ustedes dónde estaba ese tesoro para que lo sacaran ustedes y no los Ausón? Ah, ya le chismeó a usted el viejo don Benito Cueva, ¿verdad? A mí no me ha dicho nada Naiden, doña Petra. Pero es natural que si los Ausón sacaron ese tesoro de donde usted dice, será porque Porfirio les dio las señas de ese lugar. ¿Por qué no se las dio a usted? A usted más bien dicho que dice que vivió con él. Lo digo y todo el mundo lo sabe. Pues, pero no fueron casados. Eso no le importa a usted, señor encargado. Pues, si Porfirio no se casó conmigo, no fue por falta de voluntad. Es que Porfirio se parece al chocolate bueno, a ese que no tiene asiento y nomás anda de un lado para otro. Y nunca estuvo unos días completos en casa para poder ir a ver al juez civil a la vía. Pero eso es harina de otro costal, señor encargado. ¿Qué me dice usted del robo, del despojo, de la sinvergüenzada y el descaro de los Ausón tratando de quedarse con ese dinero que no es de ellos? ¿No son los Ausón también familiares de Porfirio? ¿Pero de dónde, señor encargado? Pues, Ni parece que es usted de estas tierras, hombre de Dios. Pues si Pedro y María Isabel son hijos del finado Andrés Ausón, el pelao bandido aquel que se echó el plato Porfirio antes de irse de por aquí. Al contrario, señor encargado, Pedro y María Isabel son enemigos de Porfirio. Y siendo sus enemigos, ¿por qué diablos se van a quedar con lo de él? Le voy a demostrar a usted, doña Petra, que precisamente porque soy de estas tierras, me recuerdo de todo. María Jesús, la hermana de Porfirio, estuvo casada con Andrés Ausón. ¡Sí, señor, pero... Un momentito. Entonces María Jesús, la hermana de Porfirio, fue madrastra de Pedro Ausón y sus hermanitos, porque eran 4 o 5. Me acuerdo, ya me acuerdo. Eran unos huarquillos chaparritos, prietitos, panza de tepocate. Ándase. Pero eso no quiere decir que los Ausón sean de la familia de... Nunca reconoció a los muchachos de Andrés, los que había tenido con Eulogia. Prepara usted, señor encargado, que María Jesús nunca vivió con los huercos de Andrés, su marido. Ellos sí fueron casados. ¿Qué quiere usted decir? Pues, ¿Me quiere refregar en la cara eso de que Porfirio y yo no fuimos casados? No le estoy diciendo a usted, señor, en su mera acá, que no nos casamos nosotros, porque Porfirio no... ¿Por qué no entiende usted las...? Corresponde a mí. Vaya usted a la Villa de Santiago con el alcalde y ponga en su conocimiento ese asunto para que él sea el que lo estudie y lo resuelva. Ancina es que usted no tiene que ver nada en este asunto. Nada. Ancina es que usted nomás está aquí de adorno. No de adorno, no se ataque. Ancina es que no vale usted más que una de esas de vaca pintada. No tenga la bondad de retirarse, doña Petra. Las dos me hacen el favor de retirarse. Yo he sabido que venía a gastar saliva dioquis. Me voy directamente a la Villa Santiago con el señor alcalde. Vámonos, mija, porque con ese señor encargado nos sacamos el diario. Es mejor. Vámonos, mi mamá. Y le voy a decir una cosa respecto a esta muchacha, doña Petra. Cuando esta niña nació, Porfirio tenía mucho tiempo de haberse largado de estas tierras. Pues es usted muy hablador y levantafalsos, señor encargado. Porque usted no puede saber si Porfirio vino a estas tierras por ese tiempo y estuvo en mi casa alguna nochecita. Y le voy a decir a usted otra cosa, porque usted es un muchacho en todavía. Y cuando nació esta muchacha, mija, usted no estaba ni en el pueblo. Usted andaba de pastor cuidando las chivas del tío Marcelino Cueva, el papá de Benito Cuevas. Este otro viejo desgraciado que ya debe haber hablado con usted, previniéndolo para que no me hiciera caso si venía a verlo con este asunto. Y siento mucho haber perdido mi tiempo tan miserablemente. ¡Vámonos, mija! Que les vaya bien. Lo mismo le deseo yo. Buenas tardes. No me explico cómo supo que yo me hallaba aquí en Monterrey, ni yo se lo pregunté. Me sorprendió mucho que viniera a confesarme que él fue quien asesinó a Juan Pablo
y no Porfirio Cadena, como lo creíamos nosotros, papá. Sí, hija, sí. ¿No será una mentira? Pero ¿en beneficio de quién? Si Porfirio Cadena estuviera entre nosotros, yo diría que él había preparado esto. Pero Porfirio se halla muy lejos de aquí, imposibilitado para comunicarse con este mundo de nosotros. Por otra parte, si él hubiera preparado esto antes de que se lo llevaran, ¿con qué objeto podía hacerlo si ya no va a volver a la civilización? Si él sabe que su viaje no tiene regreso. Con excepción de reos políticos, hija, nadie vuelve de las Islas Marías. Entonces, debe ser verdad lo que me dijo ese hombre. Estábamos en un error al creer que Porfirio asesinó a Juan Pablo. Su verdadero asesino es ese hombre que estuvo aquí a contarme la verdad. No es nada extraño que así sea, hija mía, porque tú recordarás que tanto el asesinato de nuestro Juan Pablo como el del jefe anterior, Lamberto de la Fuente, se llevaron a cabo misteriosamente. Alguien los esperaba en la oscuridad y le disparaba su pistola sin darles tiempo a defenderse. Algún tiempo después, viendo de lo que era capaz Porfirio y sus malas intenciones, le adjudicamos esos asesinatos. Ahora ya sabemos que no mató él a Juan Pablo. Lo asesinó ese hombre. Ay, hubiera estado yo aquí cuando vino siquiera para conocerlo. Es un asesino que no ha recibido su castigo. Si un día lo vuelvo a ver, llamaré a la policía para denunciarlo. Olvídate de esos rencores, hija mía. No es justo que el asesinato de mi esposo quede impune. Acá que viene allá es Isabel Sauzón, Agustín. Los Sauzón tienen el dinero de Porfirio, el que sacaron de la sierra. Tengo una idea para saber dónde lo escondieron los condenados. Hazle la rueda a Isabel, Agustín. Oiga, don Benito. Jugando, hombre, por no dejar para que se creyera la condenada. Ella sabe que tú eres rico y que si se casa contigo, se arma. Tú manzanéllala y cuando ya tengan alguna confianza, le sacas la verdad acerca del dinero. Y si ella te dice dónde lo tienen, yo te digo lo que hay que hacer después. Sí, ya entiendo, don Benito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Ándale, Agustín. Pégatele, hombre. Sí, señor. Pues yo desde hace tiempo quiero hablar con usted, Marisabel. ¿No le gustaría a usted casarse conmigo? Me lo dice usted de veras, Agustín. Usted la que quería era Josefina, dije a don Benito. Pero ella se murió. Yo necesito una mujer que me haga casa. Ve, ya estoy cansado de vivir en la casa de mis hermanas. Usted dirá. Pues... Mientras tanto, allá en el puerto espera el barco que ha de llevar la cuerda de prisioneros al archipiélago del Pacífico, al refugio sombrío de las Islas Marías. Y entre esos prisioneros está el famoso bandido de la sierra, Porfirio Cadena. ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención.